El Jardín Botánico de Bogotá presenta La Muticia, un medio para la conservación. Novena semana de la investigación. Los páramos son ecosistemas únicos en el mundo, siendo Colombia uno de los países con la mayor extensión territorial de este ecosistema. En Bogotá contamos con 4 páramos: Sumapaz, Cruz Verde, Verjón y Piedras de Moyas. Estos actúan como fábricas de agua y son indispensables para la vida. Los páramos de nuestra ciudad han estado expuestos a grandes alteraciones debido a las actividades socioeconómicas intensivas como la ganadería, la agricultura y la minería principalmente, produciendo un elevado nivel de deterioro. Por esta razón es de gran relevancia conocer cómo es el proceso de recuperación natural de este ecosistema, clave para la captura de carbono y como principal fuente de abastecimiento de agua. La línea de investigación en ecología de la restauración genera información sobre los ecosistemas degradados de la ciudad, que busca contribuir a mejorar la práctica de la restauración ecológica. En este episodio trataremos una investigación que aborda aspectos asociados a la recuperación natural de páramos afectados por la ganadería y los incendios, como lo acabamos de escuchar. La investigación hace parte de la misionalidad del Jardín Botánico de Bogotá y se desarrolla en distintos ejes temáticos con el fin de ampliar el conocimiento sobre la flora altoandina y del páramo y para promover su preservación. Les habla Luis Alfonso Cano y les doy la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan en La Muticia, un medio para la conservación. Y en el estudio de La Muticia desde el Jardín Botánico de Bogotá nos acompañan las investigadoras Alba Luz González y Verónica Pérez de la Subdirección Científica. Bienvenidas. Hola, gracias. Hola Luis, gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar entonces esta presentación sobre la recuperación natural de los páramos con Alba, quien nos va a contar un poco para contextualizar a los oyentes. Trata de definirnos un poco sobre en qué consiste la restauración, qué es eso de la restauración. Bueno, digamos que en este caso hablamos específicamente de la regeneración natural o restauración natural. En este caso, pues digamos, tiene que ver con un proceso natural en el cual un ecosistema comienza a regenerarse después de sufrir un disturbio. En este caso, digamos, concreto, el de ganadería y un incendio que sucedió hace un tiempo en esta área. Ok, entonces hablemos un poco, ya sabemos, tenemos una idea, digamos, de lo que consiste la restauración. Cuéntanos el lugar donde van a trabajar o donde trabajaron la investigación, en dónde está ubicado y un poco de la historia de uso de ese lugar. Bueno, entonces esta área se encuentra al sur de la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Ciudad Bolívar, en el corregimiento de Pasquilla. Este es un predio privado donde por iniciativa de sus propietarios se decidió eliminar el uso de ganadería. Él lo que hizo fue cercar varias hectáreas de su predio para impedir que ellos pudieran ingresar y de esta manera empezar a darse como esta regeneración natural. Pues que sabemos que hace la ganadería afecta los suelos, los pone bastante secos. Eso hace que pues las únicas, digamos, especies que tiendan a llegar sean malezas y por ende pues digamos disminuye la biodiversidad en esta zona. Acá también pues digamos que el retiro de la ganadería sucedió hace 40 años, digamos que es un tiempo bastante grande de recuperación. Y alrededor de 15 años también sucedió un incendio natural, digamos que afectó digamos parte de la vegetación también de la zona y de igual manera pues después de un disturbio como estos pues también la naturaleza empieza a actuar y empieza a regenerarse. Eso es lo que quisimos precisamente estudiar y esto también pues ya lo hemos visto en otras áreas de páramo como Sumapaz o Cruz Verde. Bueno, Verónica, cuéntanos qué tipo de información registraron en la investigación. Bueno, en las salidas de campo colectamos información enfocada en la vegetación, en donde tomamos el diámetro del tronco de las especies vegetales, registramos qué especies vegetales se encontraban en la zona, el estado fenológico que hace referencia a si estaban en flor, fruto o un estado pues vegetativo que llamamos nosotros, el hábito de crecimiento, si era árbol, arbusto,
una especie herbácea rasante. Tomamos también las especies que se presentaban frutos, tomamos una muestra de estos y les hicimos unos análisis de los rasgos ecológicos, como el tamaño, el color, el tipo de semilla, el tipo de dispersión, y adicionalmente se adelantaron unas jornadas de observación de aves con el fin de identificar las especies que hacen uso de estas coberturas. Para la identificación de estas especies hicimos unas tomas de audios y de registros fotográficos. Muy bien, bueno, ¿y cuáles fueron los principales resultados que encontraron? Bueno, en cuanto a vegetación, encontramos 65 especies vegetales nativas que corresponden a ecosistemas de páramo, donde se resalta la especie de encenillo, que es una especie propia de bosques maduros, el agraz, que es una especie que protege los suelos y sirve de alimento tanto para fauna como para las personas del lugar. Del lugar, pero ¿es el agraz que venden en supermercados? Sí, es el mismo agraz. Ah, bueno, para los de la ciudad también. Sí, señor. Y pues es la especie emblemática o típica de los páramos, como es el frailejón, que tiene una función ecológica importante porque ayuda a retener el agua y protege los suelos. En cuanto a las especies en las que colectamos frutos, fueron 20 especies a las que logramos recolectarles frutos, y las especies más importantes para esta toma fueron la reventadera, el agraz y el frailejón, y unas especies de romero, sí, que son especies tardías, o sea, de crecimiento un poco más lento y también propias de bosques. Con respecto a las aves, logramos registrar alrededor de 167 individuos de 22 especies. Se resalta pues la abundancia de las especies como la mirla, la golondrina, el clarinero y algunos pinchaflores. Este último es un conjunto del género de diglosa, son como 5 especies que logramos registrar de ese género, y se encuentran asociados básicamente a la cobertura que presenta diferentes estratos arbóreos, tanto arbóreo, arbustivo y herbáceo. Digamos que fue la cobertura con la que tuvo más registro de estas especies. Bueno, quisiera que Alba nos contara cuál es la importancia de asociar esta información que ustedes encontraron para futuros procesos de restauración ecológica en los páramos de acá cercanos a Bogotá. Bueno, entonces digamos que lo más importante en este momento para el área es evidenciar que pues va por un buen estado de regeneración natural. Sin embargo, digamos que todavía no podemos hablar de un ecosistema que es autosostenible y resiliente, ¿sí? Es decir, que todavía requiere unos años más para poderse ya consolidar con la vegetación propia de páramo. También pues lo sabemos porque evidenciamos un banco plantular que corresponde pues a todas estas especies que las semillas se encuentran en el suelo y empiezan a germinar, y eso pues nos dice que que todavía hay un recambio de especies, es decir que en unos años todavía vamos a tener una nueva composición, por lo tanto digamos que la que se encuentra en este momento pues digamos que no será la definitiva. También pues la presencia de grupos de aves que se alimentan de néctar, animales y plantas pues evidencian un aporte a este proceso de recuperación, y pues porque siguen ellos con ese proceso de dispersar las semillas, que es muy importante para la continuidad de la recuperación vegetal. Por otra parte, pues digamos también la presencia de especies como muy características de aves y plantas pues se convierten en un indicador de recuperación, y esto lo que hace es que facilitaría posteriormente la formulación de programas de seguimiento y monitoreo pues que tengan metas más claras y precisas. En el mes de enero pues sabemos que acá en la ciudad pues se dio un incendio en parte de páramo, y digamos que esta información que logramos capturar pues va a facilitar que posteriormente se pueda pensar en qué especies son importantes si requiero digamos acelerar un poco el proceso natural, qué especies sabemos que tienen la capacidad de regenerarse naturalmente sin necesidad de hacer intervenciones, y pues digamos que esto lo que nos da es un norte más preciso y mejor, más orientado digamos a lo que se requiere digamos para este tipo de ecosistemas claves para la ciudad. Qué importante este trabajo, porque la restauración en páramo es bastante lenta, ¿no? Sí. Toma años, ya lo han dicho ustedes, 40 sí. años de sacar la actividad ganadera del lugar, y pues
todavía falta, pero va por buen camino, según lo que nos has dicho, pero toma mucho tiempo. Entonces, esa información pues va a servir para de pronto cuando se tomen decisiones o para tomar decisiones sobre si se le quiere ayudar al ecosistema a que se regenere más rápido, ¿no? Claro, digamos que también es importante ver y entender que si bien pues los incendios no son tan comunes, digamos, para este tipo de ecosistemas, sí se sabe que ellos mismos pueden regenerarse naturalmente. Es decir, debemos también sentarnos a pensar qué es lo que queremos del ecosistema, cómo queremos restaurarlo, qué especies debemos seleccionar y cuáles no. Y esta investigación lo que va a permitir es tener ese tipo de información ya un poco más disponible para los tomadores de decisiones. Estamos en La Muticia, un medio para la conservación. Hoy hablamos sobre la recuperación natural de los páramos con Alba y nos estuvo, digamos, dando la información sobre lo que era el proceso de regeneración natural, de recuperación natural en este predio de Pasquilla, en Ciudad Bolívar. Un predio que estuvo dedicado mucho tiempo a la ganadería y ya hace más de 40 años fue retirada esa actividad de allí. Pero bueno, Alba, cuéntanos un poco sobre el equipo de trabajo de esta investigación, un poco esa parte humana que estuvo allá, porque la investigación no se hace sola, ¿sí? Requiere de mentes y de personas que tienen que estar allá en el sitio, tomando datos, tomando información, analizando y sacando conclusiones. Bueno, entonces el equipo está conformado por Viviana Pérez, ella es ingeniera forestal, tiene experiencia en investigación sobre propagación de especies nativas de bosque altoandino y páramo, también sobre mecanismos de regeneración, determinación de grupos funcionales, seguimiento y monitoreo a procesos de restauración ecológica, digamos con varios años de experiencia tanto pues aquí en el Jardín Botánico como en otras entidades. También hace parte Verónica Pérez, quien pues estuvo acompañándonos en el podcast, es zootecnista, tiene experiencia en la planeación, implementación y evaluación de proyectos de restauración ecológica. Su interés por la investigación está relacionada con temas de rehabilitación de hábitat para fauna en proyectos de restauración y como indicador de avance del proceso de recuperación exitoso. Digamos que Verónica también nos ha acompañado muchísimo tiempo, yo creo que han escuchado un poco el proceso de restauración ecológica que se ha llevado a cabo en el Bosque Las Mercedes, en la Reserva Tomás van der Hamen, entonces digamos que su experiencia es bastante amplia sobre el tema. También está James Fernando Rodríguez, él es técnico en manejo ambiental con experiencia en procesos de manejo adaptativo e investigación en restauración ecológica, quien nos acompaña desde hace muchísimos años, tanto en la fase de intervención, digamos, de un proceso propio de restauración ecológica, como en los de investigación, donde también, pues digamos, ya su conocimiento es más avanzado. Y pues yo, Alba Luz González, soy bióloga y magíster en geografía, tengo experiencia en la formulación y coordinación de proyectos de investigación en restauración ecológica y riesgos y efectos del cambio climático, pues aquí básicamente en el Jardín Botánico. Bueno, entonces muchas gracias Alba Luz y Verónica por habernos acompañado en este episodio. Gracias a ti, Luz, por invitarnos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado en este episodio. Así hemos llegado al final de La Muticia en el marco de la 9ª semana de la investigación del Jardín Botánico de Bogotá. Les invitamos a que escuchen toda la serie y conozcan más sobre la flora altoandina y el páramo. Muchas gracias. Pueden capturar y